Saludos, Buenas noches, bendiciones. padre. Buenas noches, ¿cómo están? Bien, ¿qué tal? Bien, ¿se escucha bien? Bajito. Se, Buenas noches, padre. se escucha bajito. Buenas noches para todos. Gracias, gracias. No se escucha, padre. Hola, hola, hola. Hola, ¿se escucha? Ahora sí. ¿Se escucha mejor que antes? Sí, señor. A ver, ahora otra prueba aquí. A ver, voy a ir. Hola, sí, sonido 1, 2, 3. ¿Se escucha Sí, bajito? señor. Se Bajito. escucha bien. José Aguilar, de pronto tú tienes que subirle el volumen. Vamos a ver. Sí. Ok. Bueno, vamos a iniciar entonces, mis queridos hermanos, con la oración. Con la oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ven, Amén. ven Espíritu Santo. Envía tu luz desde el cielo. Padre amoroso del pobre. Don en tus dones espléndido. Luz que penetra las almas. Fuente del mayor consuelo. Ven, dulce huésped del alma. Descanso de nuestro esfuerzo. Tregua en el duro trabajo. Brisa en las horas de fuego. Gozo que enjuga las lágrimas y reconforta en los duelos. Entra hasta el fondo del alma, divina luz, y enriquécenos. Mira el vacío del hombre, si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento. Riega la tierra en sequía. Sana el corazón enfermo. Lava las manchas. Infunde calor de vida en el hielo. Doma el espíritu indómito. Guía al que tuerce el sendero. Reparte tus 7 dones según la fe de tus siervos. Por tu bondad y tu gracia, dale al esfuerzo su mérito. Salva al que busca salvarse y danos tu gozo eterno. Amén. Amén. Gracias, Señor, por esta noche. Gracias, Señor, por nuestro curso. Gracias, amado Jesucristo, por la luz de tu palabra, por todo lo que nos das, por todo lo que nos brindas. Señor, quiero poner en tus manos a cada uno de estos hijos tuyos, Señor, que están haciendo este curso. Bendícenos, ilumínanos a todos, oh Dios bendito y poderoso. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, Ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, mis queridos hermanos, hoy vamos a culminar el tema de Palestina en tiempo de Jesús. La vez pasada, les pedí el favor de que leyeran la parte final de las diapositivas y hoy pues vamos a repasarlas y creo que no vamos a demorar en tanta explicación, sino de pronto a profundizar y atender también a las preguntas que ustedes puedan tener. Ok, voy a compartir pantalla.
A ver, creo que no se está grabando, ¿verdad? Sí, señor. ¿Sí o no? Sí, Sí, sí está señores. grabando. Sí está Sí, grabando. sí, dice grabando. Sí, padre. Ah, está grabando. Anda, Señor. ¿en dónde me muestra si está grabando? Ahí sale en la parte izquierda arriba. Ujú. A mí aquí no me aparece. Esperen un momentico. Padre. Ok. Comenzó la grabación. Odio, listo, listo, vale. Bueno, este es uno de los temitas, si no más importante, no sería así como más importante, sino de los más interesantes, podríamos decir, que es el tema de los grupos socio-religiosos, ¿no? De la época de nuestro Señor Jesucristo. A veces cuando escuchamos oír que los fariseos, que los saduceos, que los celotes, esas son de esos temitas que uno quiere saber bien, pues cómo eran esos grupos, ¿no? Para uno poder entender que fueron grupos, algunos muy opositores de Jesús, y hubo personas de estos grupos que creyeron en nuestro Señor Jesucristo. Entonces, veamos este texto de Lucas 21. Uno de aquellos días, mientras se enseñaba al pueblo en el templo, anunciándoles el evangelio, se presentaron los sumos sacerdotes y los escribas con los ancianos. Miren cómo se habla de todos estos grupos, ¿no? Sumos sacerdotes, escribas y ancianos. ¿Qué significa todo eso, no? Personajes, grupos de la época de nuestro Señor Jesucristo que tenían unas funciones particulares y que, por supuesto, hay que comprender para entender y poder interpretar bien muchos pasajes del Evangelio. Por ejemplo, este es otro texto de Marcos 12:13. Le enviaron unos fariseos y partidarios de Herodes para casarlo con una pregunta. Marcos 12:18. Se le acercaron unos saduceos de los que dicen que no hay resurrección y le preguntaron. ¿Verdad? Aquí aparecen otros personajes, fariseos, partidarios de Herodes, saduceos que no creen en la resurrección. Entonces, muy interesante esto. Entonces, vamos a comenzar con este personaje que ya quizás hablamos un poco de él antes. El sumo sacerdote. Era el representante máximo del templo y presidente del Sanedrín. Gozaba de una gran dignidad y una situación económica confortable. Pertenecía al partido saduceo y era colaboracionista con el poder romano. Hay que entender esto, ¿no? Ellos, lógicamente, tenían la máxima importancia, ¿no? Era dentro de los judíos, podríamos decir, el personaje más importante, el sumo sacerdote. También en cuanto que mucho dinero entraba en el templo, pues este hombre era el jefe del templo. Por lo tanto, era un hombre rico. Y necesariamente tenía que ser amigo de los romanos, porque si no era amigo de los romanos, simplemente no lo dejaban ser sumo sacerdote.
Su cargo era vitalicio, pero los diversos procuradores romanos nombraban y destituían al sumo sacerdote cuando querían. A pesar de que el cargo tenía un sentido de vitalicio, ¿no? Un poco parecido, podríamos decir, haciendo una comparación al Papa. Era como el Papa de los judíos. Y su cargo era vitalicio hasta la muerte. Pero los romanos solían cambiarlos. De pronto ya no les gustaba. En algún momento, pues, cambiémoslo. Los saduceos pertenecían a la clase alta del país. Políticamente colaboraban también con el poder romano. Religiosamente eran muy conservadores, se atenían a la ley antigua. Para que a ustedes les quede claro, ellos solo creían en 5 libros. En 5 libros. ¿En cuáles? En los 5 primeros libros de la Biblia. En el Pentateuco. Pentateuco, que significa 5 estuches. Génesis, Éxodo, Números, Levítico y Deuteronomio. Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. A esos 5 libros los judíos le llaman la ley o Torá. Son los 5 libros más importantes del Antiguo Testamento, de la Biblia judía, la Tanakh. Le llaman, recuerden cómo se le llama Torá. Bueno, los saduceos solo creían en la Torá. En los otros, pues seguramente pues lo leían, lo respetaban, pero no eran para ellos unos libros de autoridad máxima. Entonces, digamos, así como ellos, digamos, se atenían a la ley antigua, a la Torá, había algo en esos judíos, digamos, más de doctrina más antigua, y era que no creían ni en el reino venidero, ni en la resurrección de los muertos. Por eso le recordemos en el texto anterior, ¿verdad? De Marcos 12:18 dice, se le acercaron unos saduceos de los que dicen que no hay resurrección y le preguntaron. Ellos no creían en la resurrección de los, en la resurrección de los muertos, los saduceos. A ver, otro grupo, los sacerdotes. En Israel, el sacerdocio era hereditario y se adquiría por nacer en la tribu de Leví. Unos 7,000 sacerdotes se encargaban de atender el templo. Listo. Ojo que de la tribu de Leví había unos, especialmente descendientes de Aarón y posteriormente descendiente de Sadoc, el sacerdote Sadoc de la época de Salomón. Eran sacerdotes. Ellos debían pertenecer a la tribu de Leví. Dentro de la tribu de Leví había otros que se dedicaban, que le llamaban los levitas en general. Ellos se dedicaban a las labores no propiamente sacerdotales, sino de ayuda a los sacerdotes. Una especie como de sacristanes de hoy o monaguillos. Ellos se encargaban pues de la logística, se encargaban del canto. Entonces, esto era pues, mis queridos hermanos, eso. En general era gente pobre. Vivían de las ofrendas y de oficios que se buscaban por su cuenta. Claro, al ser muchos sacerdotes,
Y ustedes recuerdan que a ellos, cuando entraron en la tierra prometida, no se les dio tierra. Su heredad era el Señor, aunque a ellos les correspondían los diezmos. Pero entonces, al final el resultado, digamos, era que muchos de ellos eran pobres, terminaban siendo pobres. Esos diezmos se manejaban allá de manera especial en el templo y lógicamente beneficiaban a unos más que a otros. Entonces, eso, digamos, ocurría. Los escribas eran judíos que habían estudiado la Biblia. Sabían de hebreo, sabían de lenguas. Ellos transcribían la Biblia. Dame suelta, suelta. Rosito. Ellos transcribían la Biblia y la estudiaban mucho, por supuesto. Ellos transcribían la Biblia. Su misión consistía en explicar y actualizar la ley en función de los nuevos tiempos y de los problemas que se planteaban. Entonces, con ellos se creó lo que se llama la tradición judía. O sea, ellos además de la Biblia hacían interpretaciones, porque como nos pasa a nosotros también, a veces pues la Biblia lógicamente tiene un mensaje perenne, ¿no? Para todos y para todos los tiempos, pero fue escrita en una época que no, por ejemplo, en este caso no es la nuestra. O en la época de ellos, la existencia de escribas no era la época de ellos. Entonces, ¿cómo la aplicaban al hoy de ellos? Pues la interpretaban, iban haciendo, digamos, nuevas leyes para poder actualizar la Biblia. ¿Quiénes hacían esta labor de actualización, de explicación? Los escribas. Los escribas. Ok. Bueno, este grupito muy interesante. Los fariseos. La palabra fariseo significa separado. Estos eran hombres muy piadosos. Conocían la Biblia, la ley, y la cumplían a rajatabla con ayunos, penitencia, oración. Y eran muy apreciados entre el pueblo. Muy apreciados. Ellos querían estar separados de los impuros. O sea, de los que no conocen la ley ni la cumplen, según decían ellos. O con esto, eran nacionalistas y hostiles a los romanos. A diferencia de los saduceos sí eran amigos de los romanos. En cambio, los fariseos eran hostiles a los romanos, pero algo muy importante. Los fariseos no usaban la fuerza. Era más, podríamos decir, la fuerza de ellos era una fuerza moral. Pero ellos no entraban, no usaban las armas para imponerse. Esperaban un Mesías que restableciera el reino de Dios echando a los romanos del país. Esperaban la resurrección y esperaban la resurrección de los muertos. Miren que ellos esperaban que apareciera un Mesías que los liberara del poder de los romanos. Esto es muy importante tenerlo en cuenta porque nos sirve a la hora de interpretar el texto bíblico. Y ellos esperaban la resurrección de los muertos, a diferencia de los saduceos, que no creían en eso de la resurrección. Los celotas. A ver, entre los discípulos de Jesús había uno que le llamaban así. ¿Recuerdan quién era? Se me ha olvidado quién era
había un seguidor de Jesús, uno de los discípulos, los apóstoles, Judas. Judas. Algunos dicen que Judas era de los de estos. Quizás no hay como una cita clara así que diga. Pero había otro Simón. personaje, había otro. Simón el celote. Sí, señor, Simón el Celote. Sí, señor, Simón el Celote. Eran un movimiento extremista y armado. Su nombre significa celoso de Dios. Estos también estaban en contra de los romanos, pero ellos sí asesinaban gente. Bueno, ya les digo acá, ¿no? Pertenecían a las capas más pobres del pueblo. No se enfrentaban directamente con el ejército romano, sino que organizaban revueltas y asesinatos aprovechando las reuniones masivas. Solían esconderse en cuevas de Galilea y contaban con el apoyo de las clases populares. Vamos, eran unos guerrilleros guerrilleros judíos de la época. Entre los seguidores de Jesús había algunos celotas. Simón el Celota y también Judas Iscariote, en opinión de algunos. Judas, decimos así, en opinión de algunos. Algunos dicen, por ejemplo, que Judas habría entregado a Jesús, habría traicionado a Jesús, más que por plata, lo había entregado porque era de este grupo de celotes y veían que él no era ese Mesías guerrero que podía vencer a los romanos, una cosa así. Judas se habría sentido traicionado por Jesús porque creía que él era el Mesías, pero al final no. Bueno, eso sería así como lo que podemos decir sobre este grupo. Los esenios eran una especie de monjes que vivían en comunidad a la orilla del Mar Muerto. Ya les digo. Este es el Mar Muerto, ¿verdad? Y Qumrán queda aquí. Aquí arribita queda Jericó. Y este es el famoso camino por aquí, el camino de Jerusalén a Jericó, que hay unos 30 kilómetros. Entonces aquí queda Qumrán. Y ahí en varias cuevas, en esa zona vivían unos monjes que se llamaban los esenios. Y estos monjes habrían sido los que dejaron en cuevas unos manuscritos del Antiguo Testamento. Aquí aparecen donde más o menos unas tinajas de piedra, unas tinajas, especie de tinajas. Ahí encontraron los rollos, los famosos rollos del Mar Muerto, que hasta el siglo XX fueron encontrados, imagínense ustedes. Más o menos de la época antes de Jesús, desde antes de Jesús, quedaron esos rollos guardados ahí hasta que alguien los encontró allá en 1900, no sé cuántos, no recuerdo ahora bien la fecha, y encontraron la mayoría de los libros del Antiguo Testamento. Creo que fue en 1942. 1942, bueno, listo. Gracias, 1942. Bueno, y hay otro grupo que no podía faltar, el pueblo. Era la clase social inferior, compuesta fundamentalmente por habitantes del campo. Muchos de ellos no conocían la ley más que en lo fundamental y ni siquiera eso cumplían. Eran la mayoría de la sociedad. Yo creo que aquí con esto pasa como pasa hoy. O sea, hoy muchísima gente, digamos, poco asiste a una iglesia. Tienen una vida espiritual, tampoco puede uno decir que nula, pero
digamos, viven con indiferencia con respecto al tema religioso. Con respecto al tema religioso. Pero en aquella época también pasaba algo parecido. Muchísima gente, pues, sí, no le prestaban mucho atención al tema religioso. A este grupo pertenecían los jornaleros, curtidores, carniceros, pastores y todos aquellos cuyos oficios eran considerados impuros. Recuerdan que ellos tenían o consideraban ciertos animales impuros, pero también tenían ciertos oficios: jornaleros, curtidores, carniceros, pastores. Oficios que contaminaban, oficios impuros, pero bueno, que a la vez eran necesarios. Otro grupo, las mujeres. No tenían los mismos derechos civiles ni religiosos que el hombre. Una mujer dependía totalmente de su padre hasta la edad de 12 años. A esta edad se celebraban normalmente los desposorios y un año después tenía lugar el matrimonio. A partir de entonces la mujer pasaba a depender totalmente del marido. Ojo con esto. Bueno, más o menos esa sería la edad en que la Virgen María se casó con San José. Recuerden que los matrimonios judíos tenían dos partes. El primero eran los desposorios. Todavía la mujer se quedaba en la casa de sus papás. Y después venía, hace un año después más o menos, el matrimonio. Entonces el marido ya se la llevaba a vivir aparte, a su casa. Sin embargo, desde los desposorios, si por alguna razón la mujer quedaba embarazada, pues no había ningún problema con eso, digámoslo así, porque ya se habían hecho los desposorios. Ojo con eso. Este podía divorciarse, pero la mujer no. El hombre la podía repudiar, pero ella normalmente no podía repudiar o separarse del hombre. En el templo la mujer no podía pasar del atrio reservado a los gentiles y a las mujeres. O sea, ya la zona más interior del templo, ellas no pasaban. Había un atrio a donde los gentiles podían llegar, después venía el atrio de las mujeres, hasta ahí llegaban ellas. Después venía el atrio de los judíos, ahí ya no podían pasar las mujeres. En el culto de la sinagoga no jugaba papel alguno, solamente se limitaba a escuchar. En los juicios su testimonio no valía. En resumen, la mujer estaba considerada como una menor de edad y una posesión del hombre. Esa era la concepción de la mujer en aquella época, la época de Jesús. Ahora podíamos preguntarnos cómo fue el trato de Jesús hacia las mujeres. ¿Cómo fue el trato de Jesús hacia las mujeres? Pues fue un trato exquisito. Jesús tenía discípulas, por ejemplo. Miren la actitud de Jesús ante la mujer adúltera. Ya la iban a matar a pedradas. Jesús dice: el que esté sin pecado, que tire la primera piedra. Mujer, nadie te ha condenado, pues yo tampoco te condeno. Miren qué delicadeza de Jesús con las mujeres. Allá aceptó, miren el trato, por ejemplo, de Jesús con Marta y María. Esa amistad que tenía Jesús con ellas y cómo María lo escuchaba de manera especial, y sin duda Marta también. El trato de Jesús, el trato de nuestro Señor Jesucristo, por ejemplo, con la mujer, con la famosa prostituta, ¿cierto? Acepta que ella le eche el perfume, que la habla bien de ella, la perdona.
cómo Jesús habla, por ejemplo, con la samaritana. Habla con ella y la convierte. Le habla del mensaje de esta mujer que había tenido 5 maridos y el que tenía actualmente no era el suyo. Bueno, decir eso, ¿no? Jesús fue una persona, un encanto de hombre con las mujeres. Bueno, aquí hay más daticos que pueden leer, estos daticos sobre las mujeres, pueden leerlo, se entiende perfectamente. Estaban también los marginados. En la sociedad de Palestina había grandes grupos de marginados por distintas causas. Esto es muy importante porque esto nos va a ayudar a entender muchas cosas del evangelio. Había marginados por causas religiosas, morales o racistas. Un grupo de marginados eran los publicanos. Eran marginados porque cobraban por arriendo de los romanos los impuestos sobre las mercancías importadas. Para que les quedara algo de ganancia, tenían que cobrar algo más. Cometían muchos abusos y el pueblo les odiaba y les tenía por pecadores. ¿Sí? Ellos se metían con la platica de la gente. Y cuando se meten con la platica de uno, no nos gusta, ¿verdad? No nos gusta cuando vemos que nos están sacando la platica y bastante platica con tantos impuestos. No nos gusta. Pues bueno, en aquella época también pasaba lo mismo. Pero no solo esto, sino que estos cobradores de impuestos o llamados publicanos eran colaboracionistas con Roma, eran colaboracionistas. Entonces esa era otra razón más para que muchos judíos los odiaran. Ahora, usted me dirán, ¿ellos no eran judíos? Pues sí, también eran judíos. Algunos enfermos eran también marginados. Algunos enfermos, sobre todo de la piel, leprosos y de afecciones mentales o nerviosas, endemoniados, que se veían apartados de la vida social e incluso de la vida religiosa. Los minusválidos, cojos, ciegos, paralíticos, frecuentemente convertidos en mendigos, eran también marginados. ¿Cuál fue la actitud de Jesús frente a estos enfermos? ¿Alguno me puede recordar? ¿Me puede recordar cómo era la actitud de Jesús frente a estos enfermos? ¿Recuerdan algún caso? ¿Algún caso? Sasha, ¿cuáles son los misterios de hoy? Los gloriosos, los gloriosos. Hermanitos, ¿quién abre los micrófonos? Abre el micrófono. Sí. El pasaje cuando el ciego le dice, Jesús, hijo de David, ten compasión de mí, que soy un pecador. Que él le dice, ¿qué quieres que haga por ti? Y él le dice que vuelva a ver de nuevo, que recobre la vista. Exacto. Eso es una actitud muy piadosa, ¿no? Sí. ¿Jesús lo tocó? ¿Le hizo algo? Al ciego sí, lo apartó y con su saliva le tocó los ojos y le preguntó si veía. Y poco a poco, él después de ver como bultos, volvió y le tocó los ojos y vio más claro. Y es que la actitud, yo siempre he sentido que la actitud de Jesús ha sido como la cercanía, ¿no?
como el acompañamiento a través de la necesidad. O sea, Jesús nunca llegó a decirles si crees o no crees, o si estás pecando o no estás pecando, sino iba a la necesidad de las personas, que hacía que vieran por medio de él a todo un Dios misericordioso. Y luego de hacer el milagro, empezaba a evangelizar. Ve a tu familia, ve y preséntate al sacerdote, sígueme. Entonces, es como ese paso a paso que Jesús siempre ha dado y como que es el común denominador de todos los casos que Jesús ha dado un milagro o ha concedido el perdón. Sí, sí. Exacto, es darnos cuenta de esa actitud, o sea, cómo Jesús, a pesar de que son personas consideradas marginadas, que no se podía tener mucho trato con ellos, sin embargo Jesús, por ejemplo, los tocaba. No tenían problemas con eso, con imponerle las manos. Eso no era lo que, bueno, te sano, allá a lo lejitos, no. Jesús se acercaba a ellos, no los despreciaba, los tocaba. Eso para estas personas apartadas debía ser algo grande, algo hermoso. O sea, de cómo, cuando ustedes lean esos milagros, fíjense en esos detallitos de Jesús que se acerca, que no aparta a nadie, que les abre el corazón. Albeiro, adelante. Sí, padre, en general, entre los enfermos y los necesitados, incluso poseídos por espíritus malos, la actitud de Jesús es una actitud de compasión. O sea que compasión significa hacerse el problema de otro o compartir el problema de otro con uno. Él lo tomaba como propio, como que fuera un hermano, un familiar. Tenía compasión por los enfermos y por los necesitados. Vamos a rezar este Santísimo Rosario. Sí, señor. Ok. ¿Alguno tiene alguna otra cosa más que decir por ahí? José, adelante. El caso del paralítico que lo llevaron a una capilla, lo bajaron por el pecho. José, se escucha muy mal. José, se escucha muy mal. Sí, hay mucha interferencia. Padre, Sí, adelante. y si analizamos la actitud de Jesús con lo que está pidiendo el Papa Francisco en el sínodo de la sinodalidad, el Papa Francisco nos llama mucho al acercamiento a través de la realidad que está viviendo cada hermanito, acompañarlo, sí, para ayudarlo a discernir, encontrarse con esa verdad, y cuando se encuentra con esa verdad, pues juntos misionar, ¿no? Y es muy acertado lo que está haciendo el Papa teniendo en cuenta las enseñanzas de Jesús. Sí, esto para nosotros también es importante. O sea, preguntarnos nosotros a quiénes nos estamos acercando. Nos estamos acercando solo, no sé, a los de la iglesia, nos estamos acercando a los que tienen una buena posición económica solo. ¿Cuál es nuestra actitud frente a los más pobres? Frente a los que tienen menos oportunidades, frente a los enfermos. Es necesario que también nosotros aprendamos de Jesús. Fíjense que Jesús no desprecia a los ricos, ¿cierto? Dentro de ellos hubo, decía la palabra dice que había mujeres que le servían con sus bienes. O por ejemplo era cercano a la familia de Lázaro, que era una familia, todo lo que se ve, que era pudiente. O, por ejemplo, también tenía ciertos seguidores, José de Arimatea o el mismísimo Nicodemo, también personas de buena posición social. A otros les dijo Jesús que
qué difícil es para los ricos entrar en el reino de los cielos, ¿no? No porque los despreciara, sino porque podían tener un apego grande a los bienes materiales. Pero vemos que Jesús no solo se queda ahí con este grupo. Jesucristo tiene un corazón abierto a todos, incluso a estas personas marginadas de alguna manera, ¿no? Acercamiento a las mujeres, a los enfermos. Miren, con los publicanos, el trato de Jesús con Zaqueo, o el trato de Jesús con Leví, que es el mismo Mateo, ¿verdad? A Zaqueo, ¿cómo lo convierte? Y lo acoge, le dice que se va a hospedar en su casa, y este hombre, su contestación es: Señor, si de alguien me ha aprovechado, devolveré 4 veces más. ¿Sí? Le daré la mitad de mis bienes a los pobres. Entonces Jesús le contesta: hoy ha entrado la salvación a esta casa. Ese es un rico que entra en el reino de los cielos. Porque Jesús le dice: hoy ha entrado la salvación a esta casa. O sea, como Jesús tiene ese trato exquisito con todos, pero especialmente con los más apartados, recordando lo que él dijo: no he venido por los sanos, sino por los enfermos. No he venido por los santos, sino por los pecadores. Bueno, otro grupo, los gentiles y pecadores públicos. Los gentiles son los que no son judíos. Los pecadores públicos eran las prostitutas, las adúlteras. Eran discriminados por motivos morales y religiosos. Entonces tenemos a los gentiles. Son los que no son judíos, los gentiles. Entonces, ¿cómo trataba Jesús a los gentiles? El caso más famoso es de la mujer sirofenicia, que tenía una hija poseída por un espíritu malo, ¿no? Y le decía a Jesús: Señor, ayúdame, ten compasión de mí. Y Jesús como que no le quería hacer el milagro. Entonces le decía: he venido solo por las ovejas descarriadas del pueblo de Israel. Y sigue, ella insistía, gritaba. Y Jesús le dice: no está bien echar el pan de los hijos a los perros. A mí me dicen eso y yo apague y vámonos. Me trató de perra, de perra, a esa mujer. Apague y vámonos. Sin embargo, esta mujer no era como yo ni como ustedes. Esta mujer dice: Señor, pero hasta los perritos se comen las migajas que caen en la mesa de los amos. Miren la humildad de esa mujer y la perseverancia en su petición. Al final Jesús dice: mujer, qué grande es tu fe. Que te suceda como has creído. Dice la palabra que en ese mismo momento el demonio salió del cuerpo de la hija de la mujer sirofenicia. Ese texto, por ejemplo, mis queridos hermanos, es muy diciente, porque Jesús está encarnando un personaje. No es que él sea así, porque él no era así. Él trataba con mucho cariño a estas personas no judías. Pero ¿qué, mis queridos hermanos? ¿Pero qué? Jesús estaba encarnando un personaje. Y cuando logró sacar todo lo que él quería de esa mujer, o sea, mostrar su humildad, su perseverancia, su fe, cuando él logró sacar lo mejor de ella, entonces ahí sí le hace el milagro. Mujer, qué grande es tu fe. Que te suceda como has creído.
Bueno, hermanitos, vamos a repasar. Abran los micrófonos, abran los micrófonos. ¿Quién era el máximo representante del templo? El sumo Sumo sacerdote. sacerdote. ¿Quiénes organizaban revueltas contra los romanos, aprovechando reuniones Celotas. masivas? Los celotas. Eso. O algunos dicen celotes, son los mismos. ¿Hasta qué edad dependía una mujer de su padre? 12 años. 12 años. Ok, ahí se realizaban los desposorios y un año después, propiamente el matrimonio. ¿Por qué odiaba el pueblo a los publicanos? Decoraban impuestos y demás para quedarse una parte de ellos con el dinero. Porque cometían abusos. Eso. Y algo más. Falta algo más. Y eran amigos de los romanos. Eran amigos de los romanos. ¿Quiénes eran los gentiles? Los que no eran judíos. Eso, Los correcto. romanos, los judíos. Los romanos y otras personas que no eran judíos. Exacto, griegos, romanos, todos los que no fueran de raza judía. ¿Cómo se llamaba a los estudiosos de la Biblia? Escribas. Los escribas, que también doctores. ¿Qué grupo judío no creía en la resurrección? Los saduceos. Saduceos. Correcto, correcto. ¿A qué tribu de Israel pertenecían los sacerdotes? La tribu de Leví. Sí, señor. ¿Qué grupo judío vivía junto al Mar Muerto? Los esenios. Correcto, correcto. ¿Qué grupo judío se caracterizaba por cumplir la ley a rajatabla? Los Fariseos. 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 Ellos tenían 613 preceptos. O sea, con su interpretación ya pasaron de 10 mandamientos o un poco más a tener 613 y trataban de cumplirlos a rajatabla. Bueno. Bueno, mis queridos hermanitos, la clase de hoy, ¿qué tal les pareció? ¿Qué les gustó? ¿Qué no les gustó? ¿Qué les iluminó? Todo estuvo muy chévere, Pablo. Entender la situación política, militar y religiosa a la que llegó Jesús. Esto es un paraíso. O sea, lo que estamos viviendo aquí en Colombia es un paraíso. Y él supo en su humanidad, porque o sea, tiene la divinidad, pero estaba en su humanidad de saber manejar cada situación sin dejarse llevar ni permitir que quienes lo seguían a él, sus discípulos, se hundieran en ese proceso. Y no dejó de amar al que lo iba a traicionar, a pesar de que pertenecía a esas. Esa es una lección bellísima. Así es. Padre, también, además de lo que comentaba la compañera, el comprender lo que usted comentaba sobre el significado de la mujer, cómo era valorada, digamos, la mujer en aquella época, y el contraste de lo que usted mencionaba frente al trato especial que le da Jesús a la mujer. Entonces, eso de resaltar en lo que el mensaje de hoy. Gracias, Padre. Muy bien. Bueno, nos estamos acercando a la recta final, mis queridos amigos. Estamos hoy a 18 de mayo. Y nos están quedando 3 clasecitas.
3 clases, o sea que ya el día hacia el 8 de junio estaremos ya culminando nuestro curso. Entonces, bueno, ya permanezcamos firmes, ya habiendo llegado hasta este momento, permanezcamos firmes hasta el final. Recordarles que se les va a entregar un certificado del curso de la diócesis de Santa Marta, de la animación bíblica, la diócesis, como que hicieron el curso introductorio. Entonces vamos a estar pendientes, como les decía, de estas 3 últimas clases que nos quedan. ¿Listo? ¿Alguno tiene algún comentario o pregunta que hacer? Padre, la verdad es que no sé cómo formular la pregunta para que no suene feo ni tampoco se sienta usted, no sé. Pero no me la vaya a tomar a mal la pregunta, pero es posible que a estos tiempos hayan parroquias hayan parroquias donde se parezcan a las de aquel entonces, donde nada más el sumo sacerdote gozaba de esa riqueza que obtenía del diezmo o de las ofrendas que daba al pueblo. ¿Qué te podría decir? Estoy aquí. Sí, lo primero es que en la iglesia, pues, no se exigen diezmos, ¿no? Cierto. A diferencia de otras iglesias no católicas, donde sí se exige un diezmo, en la iglesia católica, pues, la persona realmente da lo que le sale de su corazón, lo que quiere dar, ¿no? Sí, eso lo tengo claro, padre. Sí, entonces yo entre los sacerdotes uno ve como de todo, ¿verdad? Uno ve unos que están como mejor económicamente, a veces lo ve uno también económicamente. De pronto esos que están mejor económicamente, pues muchos de ellos veo que también la gente creo que los quiere mucho y colaboran con él bastante. Pues. Yo pienso, eso es bíblico, ¿no? Que el que predique el evangelio, que viva del evangelio. Eso es bíblico, ¿no? Y que el trabajador tiene derecho a su salario. Otra cosa, eso es algo, ¿verdad? El sacerdote tiene derecho a su sustento, como cualquiera de ustedes que trabajan también y pues necesitan. No se pide que el sacerdote se enriquezca, ni de hecho uno cuando estudia en el seminario, cuando se ordena, a uno se le invita a vivir la pobreza, el desprendimiento material, ¿verdad? Que la pobreza no necesariamente es que tú vivas materialmente en la pobreza, sino también la pobreza que la pueden vivir cualquiera de ustedes, es aunque tenga cosas, yo no estoy apegado a esas cosas, ¿no? Al dinero o a los bienes materiales, o sea, estamos invitados a un desprendimiento. Lógicamente que también los sacerdotes, como humanos que somos, podremos tener esa tentación de utilizar una parroquia. No serán todos, ¿no? Pero sí ocurre, ¿no? Pensando solo en la platica, en el enriquecimiento personal. Puede ocurrir, ¿no? No solo puede ocurrir, ocurre, ¿verdad? Cuando a veces el padrecito está ahí a cada rato pidiendo plata y pida plata y que si no dan plata amenaza a la gente, que Dios no los va a bendecir, diciendo cosas para que la gente se asuste y afloje el dinerito. Aunque yo
veo que eso no pasa tanto en la Iglesia Católica. Lo veo más en otras iglesias, pero sí ocurre. También sería mentira decir, ¿no? A veces utilizamos un término que son los sacerdotes platilleros, le dicen en otras partes aquí en Colombia. Los sacerdotes platilleros siempre están con el tema del dinero, pero bueno. Ahí es lo que dice la frase, la famosa frase de que en la viña del Señor hay de todo. Padre, ¿puedo Sí. decir algo? Sí, adelante, adelante. Ante la inquietud de nuestro hermanito y muchas inquietudes que se ven en nuestra iglesia, en un retiro muy lindo virtual, cuando inició la pandemia de Medjugorje, entendí que la iglesia tiene una parte humana, porque es administrada por hombres, pero una parte divina que fue fundada por el mismo Jesús, por Dios. La parte divina nunca va a prevalecer, tanto así que ha pasado todo lo que ha pasado y se sigue cumpliendo la promesa de Jesús en Mateo 28, que va a estar con nosotros hasta el último día de los tiempos, por medio de los sacerdotes, porque si no hubiera sacerdotes, sencillamente no habría Eucaristía y no podríamos tener Jesús Eucaristía con nosotros. En Medjugorje nos hizo reflexionar algo bellísimo, y es que en la cruz, Jesús en la cruz, o sea, los escultores son muy benévolos, como nos hacen a Jesús crucificado. Son unas imágenes muy lindas. Pero si vamos por ejemplo, a la película de Mel Gibson, que fue en base a unas visiones místicas de Santa Brígida y otras santas que vieron realmente cómo fue la pasión y muerte de Jesús, que era un Jesús moreteado, todo negro, lleno de basura, deforme, con coágulos, o sea, que daba horror mirarlo, ¿cierto? Esa es la parte difícil que a veces nos cuesta mirar de nuestra iglesia. Qué bueno que los sacerdotes cometen ciertas imprudencias, que de pronto, como dice el hermanito, hay sacerdotes que solamente aparentemente piensan en la plática, pero no vamos más allá de qué es lo que está pasando, qué necesidades hay de verdad de fondo, pero bueno, miramos solo la superficie, que de pronto el sacerdote no me miró bien, que de pronto el sacerdote no me atendió la necesidad que yo quería, que el sacerdote no me sonrió, que la homilía no me gustó, que no me nació, que no me, ¿cierto? Que no me sentí bien. Si esos momentos nosotros los trasladamos al momento de la cruz, que es difícil ver ese Jesús crucificado, pero si lo miramos con fe y amor y al lado de la Santísima Virgen María, seguiremos viendo nuestra iglesia y nuestros ministros, que son ustedes los sacerdotes, con amor. De lo contrario, huimos, como hicieron la mayoría, que abandonaron a Jesús y se van a otras iglesias, a otras religiosas, a otras denominaciones. Por eso es tan importante orar mucho por los sacerdotes, porque ellos tienen una parte humana. Pero por más terrible que sea la parte humana, que ellos cometan errores, nunca nadie les va a quitar la parte divina que ellos reciben en el momento de su ordenación sacerdotal. Albeiro, adelante. Sí, padre, dos cositas rápidamente. Primero que todo, hay una película que vi hace poco, estos días que no tuvimos clase, vi una película que se llama María Magdalena, que está en Netflix la pueden conseguir, y me tocó, me impresionó porque vi a un Jesús tan humilde, tan sencillo en su manera de vestir, más que túnica parecía como costales que ponía por encima, como costales así que los abre y se ven unas túnicas, nada espectacular, muy sencillo, con los apóstoles, muy humilde. Y vi a María Magdalena, también una versión de María Magdalena que no conocemos tanto, porque hay otras versiones, pero esta es una versión muy interesante, la recomiendo para quien la quiera ver. La otra cosita es, ¿qué posibilidad hay que en el futuro podamos ustedes tener un curso de como técnicas para predicación, ¿no? Como técnicas para predicación, cómo se estructura una prédica, cómo se desarrolla, cómo se puede hacer una prédica, ¿no? En el futuro, ¿no? En un futuro. Ok, muy interesante.
Sí, hay otra reflexión sobre esto y es que por ejemplo, que yo he visto que algunas personas lo hacen, ¿no? Que cuando van a dar su ofrenda, ellos dicen, yo voy a dar esta ofrenda por amor a Dios. Ya, voy a dar mi ofrenda, lo voy a hacer por amor a Dios. Pero la persona no se pone a pensar, digamos, en qué va ese sacerdote que la recibe, qué va a hacer con ella. O sea, la persona dice, yo voy a dar mi ofrenda con amor a la parroquia, ¿verdad? Por amor a Dios. Lo que haga el sacerdote, pues si la usa mal, digámoslo así, que le rinda él cuentas a Dios. Pero yo lo voy a hacer con amor, por amor a Dios. Algunas personas reflexionan de esa manera y me parece muy interesante que lo hagan así. Padre, yo creo que es muy importante también, en la medida de lo posible, como usted lo decía, que hay personas que ayudan mucho a los sacerdotes, ¿no? Independientemente de lo que se da de corazón a la parroquia, es también un sobre para el padre en su uso personal, que nada tenga que ver con la parroquia. Eso también es importante. Sí, sí, eso es importante. ¿Por qué? Porque cuando usted, por ejemplo, da una ofrenda, el sacerdote tiene que, digamos, se reparte en 3 objetivos, que es, primero, la manutención del sacerdote. Segundo, el culto. O sea, todo lo que es el tema de celebraciones de la misa, ¿no? De flores, vino, bueno, que el ministerio de música, todo lo que tenga que ver con el culto. Y en tercer lugar, para obras de caridad. O sea, en esas 3, digamos, tiene esos 3 destinos. La ofrenda tiene esos 3 destinos. Entonces, cuando ya usted le dice, padre, estos dólares o estos pesitos son para usted. Entonces el sacerdote ya sabe que con eso se puede comprar su camisa, un pantalón, o puede llevar para su familia, porque la familia del padre también come, también tiene necesidades, ¿no? Uno ayuda mucho a la familia. Los sacerdotes ayudamos mucho a los padres, a nuestros padres, a los sobrinos, ¿no? Sobre todo cuando no están tan bien económicamente. Entonces sí, esa ayudita, padre, esto es para usted. Eso cae muy bien. Entonces, si usted no le dice que esto es para él tendrá que repartirlo ahí entra a la parroquia y en la parroquia pues se reparte para todos esos fines. Ok. Bueno, mis hermanitos, vamos a finalizar por el día de hoy. La bendición para todos ustedes, mis queridos hermanos, y buenas noches. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Gracias, Padre. Amén. Buenas noches. Buenas Amén. noches. Buenas noches. Buenas noches. Gracias, Padre. Buenas Buenas noches para todos. Chao, chao.